Saludos, es para nosotros un placer darte la bienvenida a esta actividad de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la Universidad Complutense de Madrid. La oficina podría ser considerada como un proyecto que recoge la esencia de lo que la Universidad Complutense de Madrid significa, una institución educativa que pretende ser un núcleo de formación, investigación y construcción con una meta clara: el desarrollo de sujetos libres que, con su talento, contribuyen a un mundo cada vez más complejo y global. Ahora te contamos rápidamente algunas de las cosas que hacemos. Empezamos con los talleres que molan, uno de los cuales estás a punto de disfrutar hoy. Consideramos que no hay nada mejor que una actividad así para convencer a la comunidad complutense de las bondades de las tecnologías libres. Estos talleres, sencillos y prácticos, se realizan en los centros cuyo área de conocimiento tiene intersección con los aspectos tratados y tienen dos objetivos: estimular la curiosidad de los participantes acerca de estas tecnologías y motivar al alumnado en el campo que han elegido formarse a través de los ejemplos realizados. Antes del COVID-19, Penguin on Tour era nuestra Linux Install Party itinerante. Regularmente hemos acudido al hall de diferentes facultades para instalar el sistema operativo GNU Linux en el portátil de aquellas personas que allí acudieran. El catálogo Alejandría pretende ser un escaparate más del trabajo de aquellos estudiantes que han decidido apostar por el software libre, contribuyendo con su propio código, así como una muestra de la apuesta de la Universidad Complutense de Madrid por esta filosofía. Si has desarrollado código en tu TFG o TFM y lo has liberado, considera incluirlo en Alejandría. Desde la oficina estamos muy orgullosos del tiempo dedicado a los demás de innumerables estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios. Fruto de esto surgieron iniciativas varias como Vengadores UCM, que ofreció apoyo informático durante el confinamiento, o Facultades Virtuales con T-Worlds, que pretende ofrecer un entorno de diversión complutense recreando los diferentes centros del campus. Si todo esto te ha gustado y tienes interés en colaborar con la oficina, no dudes en contactarnos. Y ahora, a disfrutar de este taller que mola. Hacer este pequeño taller. Yo espero que no tardemos mucho, tal vez hora y media, 2 horas, dependiendo de la agilidad que tengamos, de cómo vaya la red, etcétera, etcétera. Este taller se llama Crea tus propias placas de circuito impreso con KiCad. Este taller tiene la novedad de que en principio, y esto quizás José Luis me puede corregir o no, no estoy seguro, está orientado por primera vez a 2 facultades simultáneamente. Primer taller que mola orientado a 2 facultades: Facultad de Ciencias Físicas y Facultad de Informática, en el marco de la Semana de la Informática 2021. Toda la razón del mundo. Y estamos encantados. Perfecto. Yo sé que otras veces, evidentemente, nunca hemos tenido problemas para admitir a gente de otras facultades, pero este en particular se deja específicamente claro que está orientado a 2. ¿Por qué? Pues porque, si no, estas son, digamos, los dos centros donde se imparten enseñanzas más técnicas, más orientadas que tienen bastante que ver con la electrónica, y es donde este tipo de programas van a adquirir toda su potencia, todo su sentido de uso. Bien, lo primero de todo, bueno, aquí está voy a especificar dentro de cada centro a quién va dirigido este taller. Dentro de físicas, que es el sitio que más conozco, evidentemente yo vengo de allí, estará orientado específicamente a los estudiantes de Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. Su propio nombre lo dice: están haciendo electrónica, tienen que saber hacer placas en algún momento porque es algo estrictamente necesario. También va orientado a los alumnos del máster de Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas, porque ocurre lo mismo, es una titulación orientada a la electrónica. Y también, y esto no se puede olvidar, a los estudiantes del grado en física que estén en la orientación aplicada, porque realizar un circuito impreso es algo que te puede ocurrir en cualquier momento y no viene mal saberlo. Dentro de la Facultad de Informática hay 2 titulaciones que están claras. En primer lugar, Ingeniería Informática, y en segundo lugar, Ingeniería de Computadores. Y
Por supuesto, aquellos que, habiéndolas cursados, decidan continuar con el máster en informática. Cualquiera de estas personas son bienvenidas, pero recordad, una cosa es que esté orientado específicamente a estos alumnos y otra cosa es que cualquiera pueda apuntarse si lo desea. Quiero indicar, por otra parte, que este taller está orientado también para aquellas personas que estén realizando en este momento el trabajo fin de grado o trabajo fin de máster. Posiblemente algunos de vosotros os encontréis realizando ese trabajo y necesitéis realizar alguna placa. Nunca viene mal conocer las nociones básicas. Y como dijo anteriormente José Luis, este taller también está encuadrado dentro de las actividades de la 7ª semana de la informática, de la Facultad de Informática. Vaya, ¿qué he hecho yo aquí? Perdonad. Ahí está. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos conocer cómo se realizan placas impresas? Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un circuito como el que habréis montado 1000 veces vosotros en el laboratorio. Fijaos, ahí están los cables, cada uno un color distinto. Si se ha hecho con cuidado sabremos que el rojo se supone que es la alimentación, el negro es tierra y después los cables están por ahí. Esperemos que no se mueva nada y que como alguien lo toque, ese circuito, no sabemos si va a funcionar. Imaginaos que esto lo habéis montado en casa y que lo queréis llevar a la facultad y que vais a sufrir en el metro o en el coche o donde vengáis, sabiendo que a lo mejor cuando lleguéis algún cable se ha soltado y ya deja de funcionar. Esto que tenéis aquí es un circuitillo donde he conectado a una placa núcleo un conversor digital analógico y una resistencia y un LED simplemente por hacer cosas bonitas. Ya está. Claro, si este circuito tan sencillo tiene tantas complicaciones, pues ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues vamos a fijarnos en un elemento que está en esta fotografía, que es la placa del circuito impreso, la placa núcleo 64. Aquí tenéis la placa núcleo 64, para quien no lo conozca, es una placa desarrollada por ST, la empresa, y que es, digamos, que podría equipararse con las archiconocidas Arduinos, pero con otra serie de características. En este circuito podríais ver cómo, por ejemplo, se observan distintos elementos. Podéis ver un microcontrolador. No sé si se ve el ratón, se ve aquí el ratón. Se puede ver aquí un microcontrolador. Se ven aquí los pines, se ven diversos elementos que después ya veremos más adelante, que son resistencias, condensadores, etcétera, etcétera. Y en un espacio mucho más pequeño podemos meter una gran cantidad de componentes con una gran cantidad de funciones y con toda la seguridad de que esto, aunque se nos caiga al suelo, no lo aconsejo, pero aunque se caiga al suelo, va a seguir funcionando. Bueno, pero esto, ¿cómo se consigue? Pues para eso hay que utilizar software específico. Por cierto, fijaos una cosilla. Para realizar, es que no lo he comentado, claro, son las típicas cosas. No sé si se aprecia con claridad en el dibujo. ¿Veis aquí una serie de líneas? No sé si la estáis viendo. Sí, se ven, ¿no? Bien, eso que tenéis ahí son las pistas. Son lo que nosotros vamos a ver dentro de un momento ahora. Son las pistas, que son lo que va a reemplazar a los cables. Esos cablecillos largos que estaban por aquí se van a reemplazar en un circuito con pistas. Ahí se aprecian claramente. Por otra parte, fijaos, dentro de este circuito hemos podido poner cómo se llama la placa, pero también cómo se llaman cada uno de los componentes que se están utilizando, la nomenclatura. Esto da muchas pistas. Nos damos cuenta de que esto es una organización racional de un circuito que nosotros vamos a aprovechar. Para poder hacerlo hay que utilizar herramientas CAD. ¿Y cuáles son las que existen actualmente? Bueno, pues hay muchas. Muchas no. Hay una amplia gama, pero nosotros tenemos que centrarnos en las que nos interesan. La más conocida de todas es Altium Designer, porque está desarrollada por esa compañía y que es la más solicitada en empresas. Muchas empresas de electrónica consideran un plus que ya sepas trabajar con Altium Designer. Pero ¿cuál es el problema? Que este software es de pago. Requiere una licencia bastante cara y aunque tiene la posibilidad de ofrecer una versión demo que dura durante unos
durante unas semanas, a la larga, pues no es suficientemente útil. Dentro también de esta compañía nos podemos encontrar con Circuit Studio, que es la versión ligera de la anterior, porque la anterior te permite todo, te permite programar FPGAs, te permite simular, etcétera, etcétera, cuando en realidad mucha gente solo quiere hacer circuitos. Así que los fabricantes pues sacan una versión reducida para realizar placas. ¿Cuál es el problema? Que seguimos con el mismo problema, hay que pagar por ella, ¿eh? Simplemente sé que a lo mejor alguno de vosotros podéis permitiroslo, la mayor parte de la gente no, salvo algunas compañías. También otras empresas también son Cadence, Mentor Graphics. Otra muy conocida y que fue muy popular hasta hace un tiempo fue Eagle. Eagle es un programa que es de pago, pero que tiene una versión demo totalmente libre, totalmente gratuita y funcional para diseñar pequeños circuitos de 8 por 10 centímetros y con 2 capas, que es suficiente para los que realicen circuitos de modo amateur, aficionados. Pero que recientemente ocurrió que fue adquirido por Autodesk. Autodesk, si no recuerdo mal, es la misma empresa que vende AutoCAD e introdujo unas condiciones a la licencia que hizo que mucha gente que estaba utilizando Eagle lo abandonara. ¿A dónde se fueron? A KiCad. Y ahora voy a explicar por qué, de dónde viene KiCad. KiCad es un programa totalmente libre. Podéis vosotros descargaros vuestro código fuente, podéis colaborar. Si tenéis conocimiento de circuitos electrónicos y de programación en C++, pues os podéis animar a trabajar con él, colaborar, siempre viene bien. Y que presenta en su desarrollo 3 fases claramente diferenciadas. En primer lugar, entre 1992 y 2006, fijaos, hace ya casi 30 años, un profesor del IUT de Grenoble, del Instituto Universitario Técnico de Grenoble, Jean-Pierre Chagat, decidió crear un programa para ayudar a sus alumnos. Fijaos, esto ya es un nivel muy alto. Y de paso aprendió C++, eso también hay que decirlo, ¿eh? Lo hizo para dos objetivos. Y durante 14 años lo dirigió él. ¿Lo estuvo utilizando él? ¿Lo tenía en su ordenador? Si se le hubiese metido un virus en su ordenador, pues se hubiese acabado todo de forma rápida. En 2007 decide compartirlo, decide subirlo a la red, sube un fichero tar.gz y a la que quien se lo quiera descargar, que se lo descargue y que haga cosas. Y se incorporan 2 desarrolladores más. No recuerdo los nombres, lo siento mucho, pero ahí podéis buscarlos en el canal de KiCad. El código se pule y se internacionaliza, porque claro, hasta entonces todo el texto estaba en francés. ¿Qué ocurre después? En 2012. En 2012 interviene el CERN. Empieza a participar el CERN. Lo siento, bueno, no pasa nada, Guillermo. Ocurre una cosa y es que el CERN decide lanzar la iniciativa Open Hardware. ¿En qué consiste la iniciativa Open Hardware? Pues del mismo modo que cuando se desarrolla software libre, se libera código, etcétera, etcétera, pues se intentan diseñar circuitos, placas de circuitos, y liberarlos. Pero claro, aparece un problema. Y es que para diseñar hardware libre necesitas una serie de programas tipo CAD para desarrollo de placas que también sean libres, porque si no sería un contrasentido. Imaginaos que se ofrece software libre, pero después tienes que pagar licencias de 1.000 euros al año para utilizar un determinado software. No puede ser, es algo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar programas que sean interesantes y descubre KiCad. Y se pone en contacto con los desarrolladores y comienza entonces a financiar el proyecto, agrega más personal e impone directrices para hacerla una herramienta totalmente profesional. Bueno, entonces en ese momento KiCad despega. KiCad empieza a ofrecer una serie de alternativas muy interesantes que han hecho que actualmente estemos en la versión 5.1, que va a estar disponible en 23 idiomas, bueno, a medias, no os engañáis, a veces te vas a encontrar con páginas o instrucciones que no han sido correctamente traducidos, etcétera, etcétera, y que son perfectamente utilizables en cualquier sistema operativo. Esa es una cosa que tenemos que saber. Bueno,
Antes que empezar con el programa, os tengo que explicar unas cosillas que son propias de la jerga de los que diseñamos placas de circuito impreso. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente quiero contaros algunas cositas para que las tengáis en mente, para saber qué es cada cosa. Son las que os tenéis aquí. Vamos a empezar. Por supuesto hay más, pero con esto, con que veamos esto, me es suficiente. En primer lugar, pista. ¿Qué es una pista? Imaginaos que cuando nosotros sacamos una placa, lo que vamos a tener es una superficie de un material dieléctrico, que generalmente, antiguamente era baquelita, ahora es un material que se llama FR4, me parece, si no recuerdo mal, un determinado grosor, sobre el que se va a depositar cobre. Y ese cobre, dentro de ese cobre van a aparecer líneas que conectan nodos que están a la misma tensión, puntos que están conectados al mismo nodo. Perdona, puntos que están conectados al mismo nodo. Por ejemplo, el nodo de alimentación, nodo de tierra, etcétera, etcétera. Y que van a reemplazar a los cables. Es una cosa que tenéis que recordar. Cada pista se va a caracterizar por una anchura determinada, y que es relevante modificar esa anchura en 3 casos. En primer lugar, aunque aquí pongan 2 nada más. En primer lugar, hay que seguir las especificaciones del fabricante. Si nosotros vamos a mandarlo a una fábrica donde te dicen que el mínimo que tienen, la mínima pista que pueden construir es de una décima de milímetro, no la podemos poner más pequeña, sería absurdo. Pero también es relevante cuando estamos trabajando con circuitos de potencia, necesitamos pistas anchas para disipar la menor cantidad de potencia posible. Y también, y esto lo sabéis, sobre todo los que habéis estudiado circuitos de alta frecuencia, cuando trabajamos en frecuencias ya del orden de microondas o de gigahercios, porque hay que realizar un acoplo correcto de impedancias. Bien, otro término que tenéis que conocer es la distancia entre pistas o clearance, que también está determinado por el fabricante y que en alta frecuencia adquiere relevancia, ya que pues se puede producir, por ejemplo, el crosstalk entre pistas, etcétera, etcétera. Es tradición que las pistas solamente puedan hacer giros de 135 grados, es decir, tomen curvas suavemente. Pero esto en la práctica es una buena costumbre, yo tengo la manía de hacerlo, pero solamente es relevante cuando estamos trabajando a muy alta tensión, porque se puede acumular carga estática, o estamos trabajando a alta frecuencia por las reflexiones. Bueno, son detalles que tenéis que saber vosotros. Bueno, capas. ¿Qué se entiende por capas? Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, una capa, digamos, un material dieléctrico, o sea, un plano, tenemos una parte de arriba y una parte de abajo. Significa que por el momento tenemos 2 capas, capa de arriba, capa de abajo, para diseñar el circuito. Si nosotros a continuación queremos complicarlo, podríamos intentar colocar 2 materiales dieléctricos formando un sándwich y cada uno de ellos con sus propias placas, con sus propias pistas. Entonces tendríamos 4 placas, 4 capas donde podremos colocar las distintas pistas. Es una organización. Quiero que empecéis a pensar que se va a crear una especie de escalextric donde las pistas vayan girando, vayan pasando una por debajo de la otra para llegar a todos los puntos, etcétera, etcétera. De este modo nosotros podremos crear circuitos de 1, 2, 4, 6, 8 y en algunos casos ya empezamos a ver, entra en juego ya limitaciones tanto del programa como del fabricante. Podríamos llegar a entre 16 y 32 capas. Imaginaos esto, lo que se puede hacer con ese tipo de circuitos. 32 niveles donde nosotros podemos colocar elementos. Bien, esas capas, por supuesto, las podemos utilizar o no, depende. Lógicamente, cuanto más capas tenga un circuito, más caro va a ser. Es una cosa que no... Es una cosa que va a pasar. Bueno, encapsulado. ¿Qué es el encapsulado? Muchos de vosotros ya habéis trabajado con circuitos con elementos electrónicos y sabéis que para que se pueda colocar un elemento en una rejilla,
pues tiene que tener pines. Estamos hablando del conocidísimo formato DIP, del DIP que se puede clavar en la pista, pero claro, hay más. El encapsulado o package es digamos, la forma física que tiene el circuito electrónico. Podemos hacer el dispositivo electrónico, que puede ser grande, pequeño, etcétera, etcétera, con diversas características. Pero lo importante está en que nosotros tenemos que conocerlo, porque si tenemos que acomodar, preparar un sitio donde dejar el componente, deben ser iguales. Por ejemplo, si tenemos un amplificador de formato DIP8, de estos que se pinchan, tenemos que hacer una placa con agujeros. Si no ponemos agujeros, mal asunto. Mirad, aquí en esta diapositiva que tenéis ahí, podéis ver distintos ejemplos. Aquí podéis ver, por ejemplo, lo que sería el espacio que se ha preparado para condensadores, para circuitos de este tipo. Aquí tenemos otro condensador. Aquí esto que está aquí con 3 pines será un transistor, etcétera, etcétera. Cada circuito con un encapsulado va a tener asociada una huella. ¿Qué es una huella o footprint? Una huella es el espacio que va a ocupar ese dispositivo en la placa. El espacio que vamos a reservar. Vamos a colocar ese dispositivo ahí. Y debe estar preparado para que nosotros podamos colocar el dispositivo, en algunos casos, a través de los agujeros. Nos encontraríamos con un through hole, TH, un dispositivo de orificio pasante, y después realizar la soldadura. Aquí podéis ver, por ejemplo, la huella que correspondería a un dispositivo SMD de montaje superficial. Esto que se encuentra aquí correspondería con las tiras de pines que nosotros podemos insertar en un circuito. Bien, por cierto, cada uno de los elementos que se asocian a cada pin de un dispositivo se llama pad. Vamos a utilizar esa nomenclatura, ¿vale? Bien. Continuamos un poquito. Dentro de una placa, nosotros en muchos casos nos vamos a encontrar con los agujeros. Evidentemente, si tenemos un dispositivo de orificio pasante, por ejemplo, una resistencia, hay que dejarle un agujero. A la hora de definir ese agujero, nosotros podremos definirle el grosor. Lógicamente, hay elementos que tienen los pines más gordos que otros. Imaginad un dispositivo de potencia. Y el anillo que está a su alrededor, donde vamos a colocar metal para que podamos realizar una soldadura correcta. Simplemente son detalles que tenéis que saber. Y asimismo hay un tipo de dispositivo, un tipo de conexión, que son las vías. ¿Qué se entiende por vía? Simplemente es un agujero que se va a rellenar con un material conductor, donde no se va a colocar absolutamente nada, pero que se va a utilizar para poner conexiones entre una capa y otra. Simplemente es eso. Se hace si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un problema, 2 pistas que se cruzan en la capa superior, pues pasamos hacia abajo y después la bordeamos y volvemos después al sitio que queríamos. Este tipo de agujeros rellenos se llaman vías, como he dicho. Otra cosa importante, la serigrafía o silk. La serigrafía o silk simplemente es una cosa que se añade en fábrica. Es una capa de aislante pintada que se puede utilizar para ponerla bonita, para la placa, para indicar cuáles son los componentes, sus valores, etcétera, etcétera. Es una cosa recomendable porque necesitamos identificar cuáles son las posiciones. A lo mejor la persona que ha diseñado esta placa no es la que lo va a montar, entonces esa persona necesita identificar componentes. Bueno, y ahora para terminar esta breve presentación, nosotros tenemos que saber que es extremadamente popular el sistema imperial de medida a la hora de realizar circuitos impresos. Es simplemente una herencia del pasado.
hay muchos elementos que se siguen midiendo en el sistema imperial, que está basado en la pulgada, que son 2,54 centímetros, y tenemos que atenernos a esto de aquí. Para que os hagáis, por ejemplo, una idea, la separación que existe entre pines, de forma estándar, dentro incluso, por ejemplo, del DIP 8, son 100 milésimas de pulgada, 2,54 milímetros. 2,54 milímetros parece un número raro, pero expresado en el sistema imperial, pues es distinto. Adquiere totalmente sentido. Bueno, simplemente hay que saber que nos vamos a poder encontrar con este caso. Visto esto, pues nada, vamos a diseñar, vamos a olvidarnos de tanto rollo, voy a quitar la presentación y voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde tengo esto? Comparto pantalla. Voy a presentar toda mi pantalla. Comparto. Vale. Cierro esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear mi primera plaquita. Lo primero que vamos a hacer, y esto es lo que os recomiendo a vosotros, es que lancéis KiCad. KiCad se puede lanzar de varios modos. Yo, por ejemplo, que tengo aquí Budgie, lo que voy a hacer es escribir KiCad, me aparece, y yo, pues lo lanzo. Ya está hecho. Perdón. Me ha salido una cosa. No voy a hacer trampas, ¿eh? Ahora, a continuación, una vez que lo hayáis lanzado, pues tenemos que crear un nuevo proyecto. File, New, Project. Ese proyecto, pues lo voy a llamar, ¿cómo lo voy a llamar? Pues voy a crear aquí una carpeta y, bueno, sesión online. Y lo voy a llamar oscilador. Y le doy ese nombre, pues vosotros podéis darle el nombre que os dé la gana y allá me lanzo. Bien, en este momento, al haber arrancado esto, me ha creado dos ficheros. Uno que se llama oscilador.sch y otro que se llama oscilador.kicad_pcb. Si lo habéis hecho todo correctamente, pues nosotros ya podríamos empezar a hacerlo. Pero claro, antes de nada hay que plantearse qué es lo que nosotros queremos hacer. Yo os dejé en el campus virtual un ejercicio. Está hecho intencionadamente. No voy a hacer cutre. Sí, podemos ser un poquitín cutre, un poco cutrecillo, lo confieso, pero claro, que esto es más o menos lo que puede plantearse cualquier persona. A lo mejor primero lo que hace es un esbozo en papel y después se dedica a realizar el diseño. En este caso, lo que yo voy a hacer es un oscilador de puente de Bien, un clásico. Un oscilador que consta de 3 resistencias, un potenciómetro, 2 condensadores, un amplificador operacional. Hoy, por cierto, me estoy dando cuenta de que he metido un error. Fijaos aquí que he puesto como símbolo el CSU2, le he puesto una resistencia cuando tengáis una capacidad, no pasa nada. Eso lo podéis corregir. Y asimismo, nosotros vamos a agregar algunas notas. Por ejemplo, lógicamente, este amplificador operacional tiene que estar alimentado. Vamos a poner alimentaciones de 12 y menos 12 voltios. Después, tiene que haber una salida que sea out. Bueno, y respecto a las condiciones de los componentes, pues no nos vamos a complicar. Como operacional utilizaremos un 741 con un formato de toda la vida, el DIP 8. Las resistencias serán de tipo axial, no hay mayor historia. Condensadores de plástico through-hole y un potenciómetro multivuelta. Y respecto a los valores, pues los valores que tenemos pues serían, por ejemplo, aquí tendríamos una resistencia de 10K, aquí hay que meter un potenciómetro. Los que hayáis visto este oscilador sabréis que hace falta alcanzar una determinada ganancia para que empiece a moverse. Y después resistencias igual a 1 kiloohmio y de capacidades de 100 nanofaradios.
Bien, eso es lo que vamos a hacer. Son valores estándar, así que ahora vamos a hacer el diseño. Para hacer este diseño, volvemos al circuito. Yo me he impreso el circuito aquí. Espero que, no sé si vosotros lo habéis hecho también, pero bueno. Y ahora voy a realizarlo, voy a construirlo. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, me voy al componente, al fichero oscilador.pro SCH. ¿Lo veis? Lo abro y aquí lo tengo. Me sale una pantalla donde yo puedo empezar a hacer el diseño. Antes de nada, os explico un poquillo. Nosotros vamos a hacer un circuito, pero si vosotros quisieseis, aquí podríais poner, por ejemplo, quién ha hecho el diseño, etcétera, etcétera. Para ello, por ejemplo, aquí tenéis una herramienta que se llama Place Text. Yo os lo doy. Voy aquí. Le digo que quiero poner placa de prueba, por ejemplo. Le doy a aceptar y aquí me aparecería, claro, que está un poquito en Tool. Sitúo sobre el dispositivo, botón derecho, Edit, y le voy a poner que tenga por lo menos 2 centímetros, que tenga por lo menos 20 milímetros de alto, a ver qué sale. Uf, mucho. Voy a poner que tenga 5 milímetros. A ver si esto ya funciona. Vale. Aquí, siempre que me coloque encima de cualquier elemento, pulso botón derecho, puedo elegir alguna opción, por ejemplo, aquí lo puedo mover. Vale, ya lo tengo aquí esto. Este tamaño es DIN A4, es decir, que esto ya se podría imprimir. Y ahora lo que yo voy a hacer es empezar a colocar componentes. Fijaos, tenéis barras de herramienta. Si pasáis por ella podréis detectar qué significa cada cosa. Podéis realizar modificaciones. Mirad, aquí aparece el zoom, interesante. Aquí aparece esta placa, es crear, editar símbolos. Pero a mí la que me interesa en particular es la que está en la parte de la derecha. En esta parte nosotros vamos a empezar a colocar los distintos elementos que a mí me hacen falta. Para colocar los elementos, lo primero que tengo que hacer es irme aquí a este botoncito que parece un amplificador operacional que pone Place Symbol y yo le voy a dar a Place Symbol. Lo marco, busco un lugar donde colocar un componente y allá que voy. Lo primero que va a hacer es cargarse las librerías. Es importantísimo que un programa de diseño de placas tenga unas librerías muy potentes para no tener que estar trabajando en la construcción de cada componente, porque claro, ya veremos que cada componente tiene varias partes. En particular, por ejemplo, a nosotros ahora nos interesa empezar por un amplificador operacional. Voy a llamar un amplificador operacional. Aquí hay una gran tabla, no sé cómo elegirlo, pero podría elegir, qué sé yo, el 741. Como no sé dónde está ni quién lo fabrica, lo que yo voy a hacer es escribir en este cuadro de diálogo 741 y a ver qué me sale. Aquí me sale un montón de cosas que empiezan por 741, pero... Ah, mirad, aquí está el LM741. Perfecto, está guardado. Así que le doy a aceptar y lo coloco. Como se ve mal, pues voy a empezar a hacerle un poquito de zoom. Aquí me aparece un componente donde, fijaos, que reconocemos los distintos pines y los distintos entradas y salidas y el pin que lleva asociado. Por ejemplo, sabemos que la tensión de alimentación positiva va a ser V+, la negativa V-, la salida es el 6, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo voy a hacer es realizar una edición. Voy a editar este componente, ¿de acuerdo? Para ello, lo que yo voy a hacer es coloco el ratón encima, botón derecho y me voy a Properties. Edit, Properties
Y aquí ya me salen distintas cosas. En particular, ¿qué es lo que podría elegir? Lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Mira, cuando lo tengamos que buscar en la placa, hay que saber reconocerlo y hay que utilizar algún tipo de identificador. Normalmente los circuitos integrados se simbolizan con la letra U, las letras con la R. Si no me aparecen componentes, ¿a qué se debe? Es esa pregunta. Pues quizás no hayas cargado las librerías. ¿Descargaste las librerías de KiCad? O que no esté bien configurado. No sé, en principio deberían aparecerte. Si te has descargado, has hecho la descarga completa, deberían aparecerte. Bueno, mientras tanto voy a continuar, mientras el compañero soluciona el problema. Yo le pondría, por ejemplo, a este término usu1 y ahora viene la siguiente parte. Ya tenemos aquí el valor, lo vamos a llamar 741 y tenemos que asociar a este símbolo una huella o footprint. Claro, son dos cosas distintas. Ahora tenemos que agregar no solamente cuál es el comportamiento eléctrico, sino decirle qué aspecto tiene. Para ello, fijamos, aquí hay otro iconito que yo voy a pulsar porque me va a abrir la librería de símbolos, de huellas. Dentro de esta librería, nosotros podríamos crear nuestra propia huella. Pero eso va más allá de lo que pretendemos en este seminario. En este seminario lo único que queremos es hacer una pequeña introducción. Así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a elegir uno. Nosotros sabemos que es formato DIP y da la casualidad de que hay una librería hacia abajo que se llama Package DIP. Yo la pongo, la señalo y me aparece una gran cantidad de posibilidades. Por ejemplo, DIP 4, esta sería una opción. Este sería el aspecto que tendría el dispositivo en la placa. Pero en general, estos elementos tienen 8 pines, así que voy a buscar DIP 8 y me aparecen varios. Por ejemplo, tengo aquí este no me gusta. Esto es DIP 8 con longitud larga. Hay dispositivos que hacen esto. Me interesa más, a ver, por ejemplo, este ya empieza a aparecerse. Este ya empieza a aparecer uno mucho más racional. Podríamos elegir entre el LonePad y el normal. Yo voy a elegir el LonePad porque sí, es la manera que tengo. Me resulta que después son más fáciles de soldar. Elijo este. Una vez que lo tengo, ya he elegido el componente, pulso 2 veces sobre el nombre del dispositivo y vuelvo a la placa. Ya se me ha integrado. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer con todos los elementos. Si quisiésemos hacer simulaciones en Spice, por ejemplo, también podríamos editarlo, Podríamos hacerlo aquí. Y asimismo, si os fijáis, aquí este componente lleva asociado la hoja de características. Podemos buscarlo en la web, si tuviésemos algún tipo de problemas. Bien, acepto y vamos a continuar. Vamos a seguir metiendo elementos. Vamos a meter las 2 resistencias. Voy a elegir, en este caso es fácil. Una resistencia se simboliza con la R. Ya está. Elijo esta R y la voy a colocar aquí. Lo que para ahora, como ya la tengo seleccionada, si yo pulso la tecla R, se me gira y se me va colocando. Y ahora, en Properties, edito propiedades, la voy a llamar a esta resistencia 1. ¿Qué valor tiene? Pues le he dicho que vamos a valer un K. Pues le damos un K de valor, ya está. Un K. Y aquí, por supuesto, tenemos que elegir el footprint, la huella. En este caso, pues, tendríamos que buscar en la librería. Veamos en la librería. ¿Dónde estaríamos? Para ello, en este caso, yo he hecho lo he estado revisando previamente. Si nos vamos a una librería que se llama Resistor THT, recordad, TH es Through-Hole, podemos buscar distintos modelos, cada uno con unas dimensiones específicas. Por ejemplo, ¿qué tenemos esta? A ver, ¿qué podríamos poner? Va a ser una resistencia axial de todos los que tenemos por aquí y no sé cuál podríamos poner.
Podríamos poner, yo he elegido para lo que estaba haciendo un axial DIN 024 de, perdón, DIN axial DIN 04 L, ¿cuánto le tengo que poner? Un ratito, esto estaría 6.3, esta es muy larga, me parece una exageración. Esta misma, mira, esto va a tener toda la pinta. Tiene 6,3 milímetros de longitud, una anchura de 2,5 milímetros y de pata a pata hay como un centímetro. Yo creo que esta se parece bastante a las que utilizamos en el laboratorio. La vamos a dejar tal cual, ¿vale? Señalo este y su hoja de características, pues no lo sé, la que sea. Hay gente que lo que hace es poner aquí, por ejemplo, la página web o donde las vaya a comprar. Acepto y ahí la tengo. Ahora, lo que yo voy a hacer es poner el condensador. Para poner el condensador, pues 3/4 de lo mismo. Pulso en el botón porque sigo todavía editando. Escribo una C porque la C son capacidades. Muy bien, perfecto. No te pierdas el curso en YouTube. Es muy importante para el TFG. Pongo la capacidad, la roto, la coloco aquí y la edito. Me coloco encima y edito propiedades. Aquí en estas propiedades, pues este condensador, por ejemplo, le voy a llamar CS1. ¿Qué valor? Le voy a dar 100 nanofaradios. Y la huella, pues vamos a buscar la huella. Como en este caso tendríamos que meter una capacidad que fuese through-hole. Están aquí capacitor through-hole. Y aquí se podría buscar alguno que se pareciera. Fijaos, aquí estarían los aspectos que tendrían estos condensadores, pero yo me he estado buscando y voy a utilizar un axial. No, un axial no. Sí, vamos a utilizar un axial. Sí, voy a utilizar un axial. Vosotros después podéis poner el que os dé la gana, ¿eh? Axial, le voy a poner de L 3,8 milímetros. Esto no es, espera un momentito. L 3,8, no 3,8. A ver, L 3,8 milímetros. Este mismo, de distancia 2,6. Este yo creo que puede valer. Este podría valer perfectamente para un condensador de plástico. Lo colocamos, aceptamos y ya está. ¿Y ahora qué ocurriría? Pues que tendríamos que seguir colocando más componentes, pero no lo vamos a hacer así. Ahora vamos a aprovechar el trabajo que ya tenemos hecho y como están repetidos estos elementos, pues lo que yo voy a hacer ahora es colocarme justo encima y pulsar la letra C. Si yo pulso la C, empiezo a copiar el elemento. Este lo coloco aquí. Después, abajo va a haber otra. Así que esta capacidad C la colocaré aquí. Y ahora esta resistencia la colocaré ahí. Esta capacidad también la tengo que copiar. Copio C, la pongo en paralelo con esta otra y edito sus propiedades. Termino la herramienta, me coloco encima, botón derecho, Properties, edito propiedades. Esta va a ser R2. No vamos a cambiar nada más. Edito propiedades. Esta va a ser C2. No cambia nada. Y este otro, voy a llamarlo de otro modo. Sí que hay que cambiar más cosas. Uy, perdón, aquí no quiero cambiar solamente el nombre, quiero cambiarlo, poder cambiar todo. Este lo voy a llamar R3, pero recordad que le he puesto un valor de 10 kiloohmios. Acepto y lo dejo tal cual. Siguiente, ¿qué elemento me falta? Me falta el potenciómetro. Vamos a colocar el potenciómetro. Para ello me voy aquí y empiezo a escribir potenciómetro. Mirad, el repot, aquí está, perfecto, lo tengo. Hay varios tipos de potenciómetros, en particular me quedo con este.
Es importante recordar que en este momento todavía no lleva asociada la huella. Lo roto pulsando la letra R, acordaos. Y botón derecho y empiezo a darle nombres. Empiezo a cambiar sus propiedades. Edito propiedades. Sería RB1 o yo voy a llamarlo RPOT1. Me gusta más. RPOT1 va a tener un valor, no es RPOT, aquí hay que ponerle un valor en ohmios, 50 kiloohmios, que es un valor que existe realmente. 50K. Y ahora bien hay que ponerle la huella. ¿Y qué huella se le pone? Vamos a ver. Podríamos elegir, en particular, hay un tipo de librería que ya está hecha, por eso digo que es importante que haya potentes librerías, que es la Potentiometer THT, tipo Through-Hole. Aquí podemos elegir muchos tipos, fijaos, pero tenemos que buscar uno que sea adecuado a nuestro dispositivo. En particular, hay una compañía que es Burns, o Burns, como se pronuncia, nunca lo tengo muy claro, que fabrica este tipo de dispositivos y que ofrece sus componentes. Yo antes he estado mirando algún dispositivo que se pudiese parecer a los que nosotros encontramos habitualmente en el laboratorio y me sale que este se parece bastante a los que utilizáis en el labo. O sea que voy a utilizar este. Si me hubiese equivocado, pues se cambia por otro y se acabó, no pasa nada. Bien, una vez que está hecho esto, pulso 2 veces y ya estamos aquí otra vez. Lo coloco aquí, ya está hecho esto y solamente me falta un único elemento. A ver si alguien me lo adivina en el chat. ¿Qué elemento me falta en este dispositivo para que este circuito pudiese funcionar bien? La Tierra es un nudo, pero no es un elemento. Es que una cosa que a veces yo lo cuento, los cables van a ser reemplazados por las pistas. Ahora lo haremos, no te preocupes. Otra cosa que me falta. Hay una cosa que se suele olvidar que a las personas, a los que diseñan placas por primera vez, que es que todo circuito electrónico que tenga que construirse una placa requiere que esté en contacto con el mundo exterior, por ejemplo, para darle las alimentaciones. Porque claro, aquí las alimentaciones no pueden salir de la nada. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Un conector. Hay que meter siempre en una placa algún tipo de conector. Es imprescindible que los conectores existan. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a meter un conector. El conector que nosotros vamos a poner, que he estado buscando, sería... Fijaos, una curiosidad, para que veáis, que me di cuenta el otro día. Si yo escribo aquí Raspberry, fijaos, ¿sabéis qué es esto? ¿Para qué se utilizaría? Este tipo de conector sería el idóneo para que vosotros pudieseis colocarlo ahí y crear una placa de expansión de vuestra Raspberry Pi. Por ejemplo, a ver si os puedo mostrar yo un ejemplo, que esto no lo tengo aquí preparado. Mirad, aquí tendría una Raspberry. Esta creo que está sin soldar todavía. Si os fijáis, aquí creo que se ve. Esto correspondería a esa tira de pines. Vosotros, si hiciese falta, podríais colocarlo ahí. Del mismo modo que nosotros, si por ejemplo tenéis que trabajar con Arduinos, aquí tenéis las placas de expansión, digamos, los pines, los conectores de expansión, las huellas de expansión de Arduinos. O a ver si también habría núcleos, que me hace ilusión que haya núcleos. También hay de núcleos, etcétera, etcétera. Como podéis ver, alguien ya ha trabajado por vosotros y ya hay librerías suficientes. Pero en particular aquí, lo que yo necesito es un conector. Y voy a poner un conector, que se va a llamar como... Voy a llamar un conector como va a ser un con de una tira que tenga 4. Este mismo, este me vale. Este genérico, ya está. Lo coloco aquí y a este conector lo voy a llamar J. No, perdón. Ahora esto no es, esto me he equivocado. Esto no es aquí. Me coloco aquí encima, edito propiedades
y lo llamo J1, este no, este será su nombre. Nosotros sí que, en este caso en particular, como es demasiado obvio, lo puedo quitar, el value, porque aquí no tiene sentido. Lo que sí que hay que añadir, perdón, vale, hay que ponerlo, lo dejo, es la huella que debe tener. ¿Cómo vamos a poner la huella? Pues aquí pueden buscar y yo tengo una, he estado buscando. Hay muchos, ¿eh? Fijaos, la gran cantidad de componentes que se podrían encontrar, ¿eh? Mismamente, qué sé yo, si aquí yo buscase un RJ, a ver si está por aquí, una librería para buscar. Vamos a ver qué otras cosillas se pueden hacer. Mira, conectores RJ45. Podríamos poner estos. Estos son los conectores de Ethernet, los conectores Ethernet. O qué sé yo, hay muchas más cosillas que de audio. Pues aquí tenemos un jack, etcétera, etcétera. Conectores DIN, mira, aquí tenemos más cosas. Pero en particular a mí he elegido uno, y este os recomiendo, que es el conector pin header. Pin header de 2,54 milímetros, que van a estar separadas 100 milésimas de pulgada. Dentro de estos pin headers, pues aquí podemos buscar el que nosotros queramos. Hay muchos tipos, SMDs, etcétera, etcétera. Si nos vamos al punto 04, hay varias opciones, pero yo he elegido esta en particular para este diseño y me voy a quedar con él, básicamente porque queda bonito, ya veréis. Lo coloco, acepto y ya está. Ya he colocado todos los componentes. Y ahora llega el momento de responder a las preguntas anteriores. Hay que empezar a poner cables. Y vamos a empezar a poner cables con este término que es aquí, este botón que veis aquí, que se llama Place Wire. Y ahora lo que yo voy a hacer es conectar todos los elementos entre sí. ¿Cómo lo hago? Pulso aquí y yo me pongo a unir cosas. Primero lo coloco sobre el extremo de un elemento, botón izquierdo, tiro cable y pinto. Vamos a hacerlo. Por el momento nos vamos a olvidar de este conector, ¿eh? Yo voy a ir haciéndolo con cuidado, vosotros intentad seguirme. Si no os da tiempo a realizarlo, recordad que está disponible, tenéis, os he pasado ejemplo de lo que se iría consiguiendo a medida que se va realizando el circuito. Este está aquí. Estos dos elementos deben estar en paralelo. Estos dos también están unidos. Después los uniremos a tierra, ya veréis. Se unen aquí. ¿Qué más me hace falta? Ah, sí, claro. Estos dos. Estos dos tienen que estar unidos. Se unen al terminal en inversor del dispositivo. Se cierra la realimentación con la salida y, ostras, ¿y este dónde va? No sé, a donde sea. Bien. No sé si he ido muy rápido. ¿Qué tal vais vosotros? ¿Estáis cableando bien? Yo es que tengo un poquito de práctica, por eso me sale. Y aparte es que el circuito me lo conozco de memoria. Voy a dar un poquito de tiempo unos segundos para que la gente lo termine. Y ahora queda la siguiente parte. Hay que ponerle la tierra. No solamente la tierra, las alimentaciones. Necesitamos también colocar alimentaciones. ¿Vale? Para colocar la tierra, ahora nosotros tenemos que empezar a poner puertos de potencia. Es decir, vamos a identificar los nudos específicos de esto. Para hacer esto, fijaos que justo encima del cable de PlaceWire hay un símbolo que es PlacePower. Aquí vamos a nombrar todos los elementos de potencia que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, tierra, 12 voltios y menos 12 voltios. Pulsamos aquí, Place Power, y yo voy a empezar a colocarlo. Aquí me da a elegir distintos elementos. Yo necesito tierra. A ver, ¿qué pasa con tierra? Pues tierra no existe, claro, que está en inglés. ¿Cómo lo hacemos? GND. Me da a elegir entre distintos símbolos de tierra. Se puede hacer esto
porque recordad que en un circuito, en una placa, puede haber dos circuitos independientes, cada uno de ellos con su propia tierra. Imaginad en un circuito de potencia, donde tenemos que aislar una etapa de la otra. Este circuito en particular no va a ser muy complicado y yo lo que voy a elegir, hay distintos símbolos, se podéis ver, etcétera, etcétera, me voy a quedar con el normal, el GND. Doy a GND y ahora, pues lo roto, bueno, no, esto no lo roto, lo llevo hacia los distintos puntos donde yo sé que está la Tierra. Uno estaría aquí, otro va a ser el mismo, claro. Lo roto con la R, lo llevo hasta aquí y me falta un sitio por poner. ¿Cuál es el último que me falta por poner? El último sitio que me falta por poner, una Tierra. Quizás sí, al conector. Evidentemente, que si resulta que pones una tierra y no sacas la tierra, pues mal asunto. Le doy aquí, me pongo encima, C, lo copio y aquí mismo, al pin 4, lo voy a poner ahí. Bien, ¿cuáles son los otros pines que hay que poner? Pues la alimentación positiva y la negativa. Para hacer ello, esto, pues lo mismo. Pulsamos aquí y ponemos aquí, buscamos aquí los más 12 voltios. Si no, pues podréis poner otro cualquiera. Más 12 voltios. Aquí está. Acepto. Y estos más 12 voltios, lo roto para que quede bonito, lo coloco aquí y, por supuesto, ya rotado en este otro lado. Y, por supuesto, los menos 12 voltios. Menos 12 voltios, vamos a buscarlos. ¿Dónde están aquí los menos 12 voltios? Chucu, 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 chucu. Vamos por aquí abajo. Aquí están, menos 12 voltios. ¿Por qué uno tendrá este aspecto y el otro? Ah, mira, vale. Lo meto por acá, a ver dónde lo puedo meter, que no moleste demasiado. No me ha quedado bonito. Bueno, da igual, no pasa nada. Menos 12 voltios. Y esos menos 12 voltios también. Perdón, aquí tengo que elegir a qué quiero copiar. Classify Selection, este. Y lo pongo acá. Muy bien. Ahora queda una cosa por hacer. No sé si alguno ha preguntado, Francisco, ¿por qué has puesto 4 pines? Pues lógicamente porque nosotros en este circuito en particular necesitamos una salida. ¿Cuál va a ser esa salida? El terminal 1. Para hacer esa salida, pues nosotros podríamos intentar lanzar un cable que fuera de aquí hasta aquí. Pero a mí no me gusta, porque esto es puramente didáctico y yo quiero enseñaros cosas. ¿Y cuál va a ser la siguiente cosa que os quiero enseñar? Pues crear etiquetas. Vamos a crear etiquetas en nudos. Yo sé que queda muy bonito pintar un circuito donde todas las conexiones están perfectamente pintadas, que tienes que imprimirlo en formato DIN A2. Yo tengo, quienes hayan pasado por mi despacho saben que tengo colgado uno, porque me hace muy bonito, pero en la práctica no es útil. ¿Cómo lo solucionaríamos esto? Pues yendo aquí, podéis ver, es Place Global Label. Ese Global Label va a ser una especie de puerto que va a nombrar elementos con algo. Y de tal forma que si tenemos dos puntos de circuito que estén asociados al mismo Global Label, pues se supone que estarán unidos entre sí. Aquí lo que yo voy a hacer es marcar esto, pongo aquí una, la voy a llamar out. Esto va a ser un output o en tipo output, es decir, esto no os preocupéis demasiado, esto tiene, bueno, sí, salvo que seáis, hagáis diseño digital. Voy a ponerlo pasivo porque es que es el más cómodo. Y lo roto, lo pongo aquí y aquí sí que lanzo un cable. Unidas. Mirad, lo que yo he hecho es que el terminal 6 del amplificador operacional se va a llamar out. Y ahora lo que hago es, termino la herramienta, me pongo aquí encima, le doy a la C, lo he copiado, lo roto, lo pongo aquí, me voy al wire, lo uno. ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? Que aunque no haya una conexión explícita,
el terminal 1 del conector y la salida del operacional están unidas. Esto que hemos visto aquí, pues oye, podríamos haberlo hecho más fácil lanzando un cable. Pero cuando empecéis a trabajar con circuitos cada vez más complejos, veréis que esto es extremadamente útil, ya que te soluciona una gran cantidad de problemas. Bueno, ya podríamos decir que nuestro circuito está terminado, salvo un par de pequeños detalles. Y es que, a ver, aquí tenemos un par de terminales que son el 1 y el 5 que se suelen utilizar para graduar el offset, pero que nosotros, pues, lo tendríamos que intentar dejar bonito, dejar claro que no se nos ha olvidado. Para ello, aquí veis un aspa, pues simplemente la marco, me voy a estos nudos y los etiqueto como diciendo que no me he equivocado, que estas aspas no están marcadas, que no están preparadas. Ah, una cosa que se me ha olvidado, fijaos. Este potenciómetro tiene que terminar cortocircuitados los pines 1 y 2, que es un detalle que se me había olvidado, ¿eh? Pero si no lo habéis hecho, agregadlo y si lo habéis hecho, felicidades, habéis hecho una cosa mejor que yo. Bien, una vez que tengamos esto, pues guardamos y nos podemos ir del esquemático. Cierro y ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer la placa, porque aquí hemos venido a hacer placas. ¿Cómo la vamos a hacer la placa? Lo que yo hago es irme al fichero que se llama oscilador KiCad PCB. Lo marco. Y entonces, a ver si lo marca, pero no, ahora. Ahora me aparece una nueva ventana, un circuito, donde en este elemento, pues tenemos que averiguar qué es lo que se puede hacer. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a cargar lo que nosotros habíamos hecho antes, lo que hemos hecho antes en la placa. Para poder hacerlo, después explicaré lo que significa cada barra, cada elemento, cada punto de la barra de herramientas. Lo que yo voy a hacer es darle a Tools, fijaos, en la herramienta. Este paso es muy importante, quiero que sigáis, por favor. En Tools, entre las múltiples opciones que hay, dadle a Update PCB from Schematic. Esperad que le he dado sin querer al botón para que lo veáis. Esto es, lo veis, ¿no? Update PCB from Schematic. Pulso y me dice una serie de cosas. Esta placa es nueva, no pasa nada, pero puede ser que nosotros estemos intentando recargar una placa que ya hayamos hecho con un nuevo diseño. Bueno, en este caso, pues estudiarlo, hacer prueba y error, no vamos a tener mucho detalle. Yo voy a dejar con las opciones tal cual y le digo que Update PCB. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que me han aparecido nuevos elementos en la placa, si os fijáis. Lo dejo aquí, amplifico y si os dais cuenta, ahora tengo todos los elementos que yo tenía en mi anterior diseño, pero ahora están ya preparados para ser colocados en una PCB. Ahora lo que yo debo hacer es intentar organizarlos de forma racional para que ocupen el menor espacio posible. Previamente, aquí creo que es en Tools, a ver dónde estábamos, Preferences, no. A ver, ¿dónde? Design Rules Checker, Root, no, Place, Footprint, ¿dónde estábamos? Edit, Suppliers, File, no, espera, ¿dónde estábamos? El de Rule Design Rule Checker. A ver. Tools, a ver, estábamos en Tools, Script, Preferences, Tools, Route, no, Place. Pues hay una opción que era aquí, Design Rule Check, Design Change Rules,
Clean up global duration, track and vías, board setup. Ahí está, board setup. ¿Lo habéis visto en board setup? Bueno, aquí en board setup nosotros podríamos estar definiendo el número de placas que vamos, el número de componentes que vamos a meter. Fijaos, aquí podríamos meter hasta 32 capas de cobre, es decir, 32 sitios para hacer pistas. Eso sí, si conseguís fabricarlo y halláis alguien que esté dispuesto a montarlo, os va a ser bastante cara, ¿eh? Pero bueno, en principio nos vamos a quedar con dos. La vamos a llamar así, con dos placas. Y aquí en particular, aquí en Design Rules, nosotros podemos empezar a poner condiciones. Por ejemplo, la anchura mínima de pistas, 0,2 milímetros, no, vamos a llamarlo 0,5. 0,5 milímetros. El menor agujero de vía, 0,4, mínimo agujero, 0,3. Pole to hole son simplemente condiciones que se van a poner, etcétera, etcétera. Tracks and vías, todas son lo que se conocen como las reglas. Vaya, a ver, track width, vale, track width, aquí está, vamos a ver, 0,5 milímetros. Acepto, differential pair, esto me pasa por haber improvisado. Podría haberlo dejado tal cual, ya está. Ya está. Son condiciones que yo impongo para cuando tenga que hacer el diseño. Es decir, por ejemplo, que mi pista no debe ser excesivamente fina. En File. Sí, exacto, eso es. File Board Setup. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora tenemos que empezar a colocar los elementos. Podemos colocarlo manualmente, pero me acabo de fijar que aquí hay una opción que es voy a hacer esto, a ver qué pasa. Que me los coloco automáticamente. Place footprints, cruza los dedos, ¿eh? Bueno, no me las ha colocado. Bueno, da igual, no pasa nada. Escape. Lo que yo voy a hacer ahora es empezar a colocarlos yo. Voy a empezar a ordenarlos, ¿eh? De tal forma que siga criterios racionales. Por ejemplo, este conector que está aquí debe estar hacia el exterior. Así que lo que yo hago es, lo muevo. Esperad, hay que echarle aquí. Perdón, he movido el número. Lo muevo y lo roto. Aquí lo voy a poner. Ahora, a continuación, voy a poner los distintos elementos. Mirad, voy a meter el condensador. Perdón, el amplificador. Este amplificador, pues si os fijáis, tiene terminales que están unidos. Yo creo que el 6, si lo pongo aquí, si lo roto, me va a hacer conexiones más rápidas. Mira, lo voy a poner así, porque muchas veces el truco para conseguir una buena placa es que esté todo bien colocado. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos R1 y C1, tienen que estar uniendo estos dos terminales, así que lo lógico es que R1 lo ponga aquí. Y el condensador C1 está en serie con él. No, voy a ponerla por aquí. Voy a ponerla por aquí abajo, ¿eh? Esta la roto para que las conexiones... Fijaos, las líneas blancas que están apareciendo son simplemente los sitios donde esta placa, donde se van a tener que unir. Así que nos da idea acerca de dónde tenemos que ir colocando las cosas. Veamos, esto, que se me va, que no quiero cambiar la posición de esto. Ahora coloco este componente, lo roto, este lo pongo, este es el condensador, lo pongo aquí, perdón, el potenciómetro, este potenciómetro lo voy a poner aquí, ya que quiero utilizarlo para hacer la realimentación. Veamos, esta resistencia que tendría que estar aquí, la voy a rotar.
Y esta otra que está en paralelo, la coloco ahí. Ya he colocado todos los componentes, más o menos, ¿eh? No sé si muy racionalmente o no, pero yo creo que con esto me basta. Esto que está aquí lo voy a mover, lo voy a colocar, lo voy a centrar un poquito. No sé si podría colocarlos mejor, pero bueno, si los puedo colocar mejor, tampoco es un problema muy gordo. Bueno, ya he colocado los componentes. Vosotros podéis colocarlo como os dé la gana. Da lo mismo. Ahora ya podéis jugar. Pero ahora toca empezar a hacer lo que es el rutado. Las herramientas más profesionales, algunas herramientas profesionales cuentan con un programa que se llama el autorrutado. El autorrutado lo que hace es empezar a pintar pistas que satisfagan todas las conexiones. Eso lo vais a encontrar en todos los programas, muchísimos programas. En KiCad no lo encontraréis. ¿Por qué? Es porque, aunque estuvo presente hasta versiones anteriores, los, los, los diseñadores se dieron cuenta de que existe una herramienta que es el Layout Editor, me parece, que es también libre, que es extremadamente potente, y entonces lo que se sugiere en estos casos, si uno quiere hacer una placa muy compleja y quiere hacer autorrutado, lo que necesitamos es exportar esto a un tipo de formato llamado Spectra, cargarlo en el otro, rutarlo y volverlo a poner. Funciona perfectamente, ¿eh? Es otro tipo de software libre, lo podéis utilizar. Se llama Layout Editor. Es perfectamente instalable. Yo lo he utilizado cuando me ha hecho falta, pero en KiCad, propiamente dicho, no cuenta con una herramienta de autorrutado. En otros programas, pues le darías un botón y empezaría a ver cómo bailan las pistas con un sistema de inteligencia artificial para resolviendo algoritmos de conexiones. Después hay que corregirlas, todo hay que hacerlo. Y de este modo, pues nada, se crea la solución. En este caso en particular, yo no lo voy a hacer así. Yo lo que voy a hacer es empezar a hacer el rotado manual, que también que me gusta pintar, no os engaño. Y para ello, lo que nosotros tenemos que fijarnos es que podemos pintar en dos sitios distintos. En este que está aquí, en esta placa, en esta capa que se llama el front copper, que es la parte superior de cobre, y esta otra que es el back, la parte inferior, el bottom. Si hubiésemos puesto muchas más, por ejemplo 4 o 6, podríamos elegir distintos tipos, pero en particular yo me quedo con estas. ¿Ahora qué hacemos? Pues empezamos a pintar. Vamos a empezar a pintar por, no sé, alguien que me diga, ¿qué prefiere? ¿Que pinte por arriba o por abajo? ¿Qué le gusta más? A mí me da igual. ¿Alguien se anima en el chat? Bueno, voy a pintar, por ejemplo, por arriba, ya que está puesto así. Por arriba, perfecto, gracias. Me voy aquí, ¿veis esta pista que pone Root Tracks? Ahora yo pulso aquí y me voy a dedicar a unir puntos que estén conectados entre sí. Voy a empezar por lo fácil. Veamos. ¿Veis este elemento que está aquí? Pulso, coloco el ratón sobre este término, pulso el botón y fijaos, me muestra todos los elementos que están unidos a él. Pues nada, yo voy a pintarlos. Voy de uno a otro. Cada vez que muevo el ratón, que desplazo el ratón, se va repintando todo. Y en este caso en particular, lo uno aquí. Chaca, ya tengo una hecha. Ahora la siguiente, ¿cómo la hago? Pues la meto por aquí y la voy llevando aquí y ¡chaca! Ya tengo la otra. Fijaos que si yo intento conectarlo a un nudo, a un punto que no está, pues no me deja. Dice, quieto, parado. Eso no se puede hacer. Y entonces tengo que buscar alternativas, rodear, etcétera, etcétera. Veamos la siguiente. Este que está aquí. Pues mira, este nudo que es el que me falta, pues lo voy a hacer de este modo. Chucu, 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 chucu. Chucu, chucu. Como veis, os dais cuenta de que estoy haciendo ángulos de 135 grados, que son los habituales. Sigamos, más cositas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, estas dos. Por aquí tengo un problema, fijaos, que no puedo hacer la conexión. Así que hay dos opciones. O doy un rodeo, o algo tan simple que me voy temporalmente pulsando aquí a la placa del botón, me voy al botón y pinto por ahí. Puedo hacerlo. Ya está hecho.
Ya he conectado esos dos elementos. Me vuelvo al front. Las conexiones, la ventaja del through-hole, los elementos through-hole tienen una desventaja. Y es que ocupan mucho volumen. Pero tiene también otra ventaja, que es que, del mismo modo, el agujero atraviesa todas las placas de cobre. No habría ningún problema en principio. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Tenemos esto que está aquí, este que está aquí, lo uno con este, chaca chaca. Y ahora tengo que unirlo con esto de aquí. Ah, pues nada, lo hago. No puedo! ¿Qué puedo hacer aquí? Lo voy a hacer por el botón. No lo puedo hacer porque esta otra pista me lo corta. Así que lo que yo hago es... Uy, perdón. Rodeo a través del botón. Ya he hecho la unión. Hecha. Sigamos. Vamos a seguir con el front, que me gusta más. Este que está aquí... Uy, qué bien. Este es fácil. Hecho. Este que está aquí, ¿qué pasa? A ver cómo lo hago llegar. Bueno, pues yo creo que se puede hacer... Pues no sé cómo se puede hacer. A ver, a ver, a ver. Lo voy a hacer por el botón, en este caso. Hecho. Sigamos. Esta otra. A ver, este elemento de aquí, este me veo obligado a utilizarlo por el botón porque ya en la otra pista me lo corta. Uy, qué bien. Y este, pues me hace facilísimo. Ay, qué bien. Me falta una última pista por poner. A ver, ¿cómo la llevo? ¿Y esta cómo la llevo hasta allá? ¿Y esta cómo la llevo? Aquí se plantea un problema porque no se me ocurre cómo hacerlo. Porque está como cortado. Bueno, después ya lo pensaré después. Después lo hago. Ahora me vuelvo al front. Tengo esta aquí, que uno con esta, hecha. Esta otra, ¿cómo la hago? ¿Cómo uno esta y otra? Y esta, pues oye, esto es, me pide a gritos que me vuelva al botón, hago aquí un camino, lo conecto y esta igual. A ver, esto me voy por aquí, chucu, 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 con mucho cuidado y elegancia. Ahí está, perfecto, tenemos esto aquí. Bueno, ¿qué me falta por pintar? Ah, esta, que está aquí. El potenciómetro este lo uno aquí. Oye, tan fácil, ya está hecho. Veamos, ¿qué más me quedaría por pintar? A ver, veamos. Este que está aquí, voy a hacer un poquito de zoom porque, a ver, esto. ¿Por qué nos vamos a quedar ciegos a este paso? Vamos a ver, me faltan, creo que, a ver, veamos, ¿qué faltaría? Este de aquí, vamos a ver, Clarify, elijo esta selección. Ay, tengo que volver a elegir esto. Este hay que llevarlo para allá. Y no sé cómo hacerlo. A ver. Ah, ya sé. Tengo una pista. Esto se podría lanzar así. Uy, perdón. Así. Rodeo por acá. Y uno. Hecho. ¿Qué me falta por poner? Veamos qué otras cositas me hacen falta. ¿Dónde está aquí? Inspect. A ver. No sé si me falta algo. ¿Alguna pista por poner? A ver, podría hacer Tools, External. No, a ver, Preferences. Place. Habría que buscar alguna pista adicional. Lo que ocurre es que creo que ya están todas, ¿no? Vamos. Esto estaría... Esto está al aire, esto estaría conectado. Esto estaría anulado. Esto está todo bien. Y nada más. Bueno, en principio ya está hecho el rutado. Curiosamente, no me ha hecho falta utilizar ninguna vía. Es una cosa que me ha sorprendido. No puedo utilizar todo esto.
Pero si nosotros tuviésemos que pasar de un plano a otro, podríamos darle a este botón, que es una vía, y colocarla al extremo de una pista, y entonces ya pasaría el nudo de abajo y podríamos empezar y después volver para atrás, sin necesidad de poner un hole, un agujero. Bueno, pues ya que tengo hecho esto, pues vamos a hacerlo bonito. A ver, por ejemplo, en primer lugar, muchos de vosotros tendréis, os llegará una placa, os mandéis a fabricar y os va a llegar una placa y os preguntaréis después qué es eso. Cuando pase el tiempo diréis, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a darle un nombre, vamos a ponerle un identificador. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, nos vamos y elegimos una de las capas que se pueden escribir. Recordad, la serigrafía. La serigrafía es el silk. El silk va a haber dos siempre, arriba y abajo, el que os plazca. Veamos ahora cómo lo podemos conseguir. Aquí tenemos el silk y ahora lo que hacemos es ponerle un texto. Por ejemplo, es decir, yo lo pongo aquí y el texto va a ser mi primera placa. PCB, que ocupa menos espacio. Mi primera PCB 0904 2021. Está en la parte de arriba, la posición ya la cambiaremos, etcétera, etcétera. Lo vamos a poner en el silk. ¿Qué altura? Por altura le pondremos 1 milímetro, me parece poco. Vamos a poner 5 milímetros por lo menos. 5 milímetros. Uf, qué feo, qué horror. Bueno, ahora lo cambio. Esto cancelo. Properties. A ver. Esto lo cancelo. Pongo otra vez el ratón. En propiedades. Altura. ¿Qué le puedo poner? Voy a ponerle 3 porque parece espantoso. Ya, así está mejor. Pero sigue siendo mucho. Mira, ya está. Y esta, pues lo que hago es rotarla, porque oye, no vamos a ocupar espacio. Y ahora que la tengo puesta, vosotros podéis poner lo que os dé la gana, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo, por favor, identificadla, porque yo también soy un poco, he sido siempre un poquito desastre, se me olvidaba identificar las placas y después cuando tenía que utilizarlas no sabía qué era ni cada cosa. En este caso, si os fijáis, si señalamos el silk, en el silk van a aparecer todos los elementos que están por aquí, que se van a utilizar en nuestra plaquita. Bueno, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta placa? Pues, en primer lugar, preguntarnos qué aspecto tendrá esto. Mirad, si os vais aquí a View, podréis ver una cosa curiosa, que es el 3D Viewer. ¿Qué es el 3D Viewer? Pues, además de la huella que se puede editar, que se puede hacer una edición, nosotros podemos asociar a cada modelo un diseño hecho en FreeCAD o algún programa similar con el aspecto que tiene en 3D. Si yo le doy a 3D Viewer, que le he dado un botón sin querer, ¿verdad? View, 3D Viewer. Mirad, este es el aspecto que va a tener vuestra placa. ¿A qué os parece bonita? Si lo giramos, podéis ver aquí las conexiones por la parte inferior y por la parte superior. Hay una cosa que hay que corregir todavía, que es el silk del J1, que es un poquito pesado, porque es que tendré que recortarlo, pero bueno, esta es la cosa para que veáis. Esto es una cosa que me parece una pasada, porque así podéis saber más o menos el aspecto que va a tener la plaquita cuando vosotros completéis el desarrollo. Bien. Esto lo cierro porque tampoco es que me resulte ahora relevante, simplemente lo que quiero que lo veáis como curiosidad. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar, en primer lugar, un margen. Le voy a pintar un margen para que sepamos exactamente, para que el fabricante sepa después por dónde termina la placa y por dónde empieza. Si nosotros hacemos esto, pintamos una línea, creo que era Graphic Lines, que no es lo mismo que un wire, recordad. Y pintamos una línea
que también creo que... No, esperad. O es en EdgeCADS. No, perdonad, es en EdgeCADS, perdón. Me voy a EdgeCADS, que son los sitios por donde hay que recortar la placa. Y la voy a pintar en forma de cuadrado. Un poquito más. Muy bien. Esto, si está todo preparado, pues esperad un momentito. Aquí hay cosas que se me han pasado. A ver, tengo que hacer una cosilla. Tengo que modificarlo. O no, no es que tenga que modificarlo. Aquí, si os fijáis, voy a marcar otra vez el ratón. Este 50K no saldría. Lo que voy a hacer es moverlo de sitio. Si yo lo señalo y lo pulso, pues se marca. Es importante que esto esté así porque porque recordad, cuando tengáis que montar la placa tenéis que saber qué es cada cosa. Y os hará falta un identificador. Bueno, ya tengo esto. Por cierto, si me vuelvo otra vez al editor 3D, que es lo que se ve. A ver, cárgalo, cárgalo. Ahí está. ¿Veis? Ya el conector ya se puede utilizar, si os fijáis. Ya sabe que tenemos que estar por allí. Tiene que estar en ese punto. Bueno. Cierro. ¿Y ahora qué me quedaría por poner? Por ejemplo, una costumbre muy buena, un plano de tierra. No sé si ustedes sabéis que un circuito decente tiene que tener un buen plano de tierra para eliminar interferencias, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer es pintar un plano de tierra en el bottom, en la zona de abajo. Y para ello, primero indico que voy a pintar en la parte de abajo, en el bottom, en la parte inferior de la capa de cobre, y me voy aquí y busco añadir zonas rellenas, add field zones. Y lo que yo hago es pintar en el plano de tierra. Y ahora viene lo importante, eso que yo voy a hacer es crear un polígono metálico completo. Le voy a indicar, y esto es importante, que debe estar conectado a tierra, a GND, porque claro, un plano de tierra que no esté conectado a tierra, pues no sería mal asunto. Podríamos dejarlo al aire, pero no lo recomiendo. Vamos a hacerlo así. Después, corner smoothing, pues esto, chamfer distance 0.1 milímetros. Esto no sé qué es, esto es una prueba, ¿eh? Hatch, fully hatched. Según sea malla o no. Mira, mejor, voy a hacerlo malla. Clearance, esto es la separación que hay es la separación que va a haber con el resto de componentes que sean de distintos nodos y ya está. Pues hago esto, acepto y pinto. Llego hasta aquí y ya está, pintado. Fijaos, al cerrar el círculo ya se me ha hecho esto. Si volvemos a marcar el punto rojo, veréis esto. Como podéis ver, ahora ahí están perfectamente delimitadas aquellas pistas del bottom que no, de la parte inferior, que no están conectadas a tierra, pero aquellos elementos que estaban unidos a tierra, pues se han conectado con nuestro plano. Por ejemplo, este aquí. ¿Veis? Se han hecho uniones, strong GND, y ya estaría hecho esto. Bueno, pues no sé cómo lo llevaréis vosotros, pero esta placa ya está hecha. Yo no voy a tocarla más. ¿Cómo la lleváis vosotros? ¿Habéis hecho avance? ¿Habéis podido completar lo mismo que he hecho yo? Si no lo habéis podido completar, recordad que dentro del material que os he proporcionado, podría repetir Perfecto, vamos a hacerlo. Mira, no solamente voy a repetir el plano de tierra, sino lo que voy a hacer es agregar otro plano. Por ejemplo, un plano de 12 voltios. Voy a agregar un plano de tierra, pero también arriba. ¿De acuerdo? Mirad, señalo aquí en primer lugar, mirad, perdonad, a ver, ajustar. Aquí está. Lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, seleccionar que voy a indicar que va a estar en el plano de tierra, ¿vale?
en el plano superior, en el frontal de cobre. Y a continuación me vengo aquí y Add Fill Zones. Y una vez que lo tengo marcado, esta zona, pues me voy aquí. Y me dice dónde quiere que lo haga, dónde quiero conectarlo. Pues en este caso, pues me sale un cuadro de diálogo, me dice dónde quiero conectar ese plano. Voy a volver a conectarlo a tierra, porque oye, vamos a pantallar por arriba y por abajo, que quede bonito. Lo uniré al plano de tierra. A continuación, corner smoothing chamfer 1 milímetro. Voy a poner esto, a ver qué pasa. Y le voy a decir que sea line, por ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Le doy a aceptar y ahora me pongo a pintar. Y pinto un rectángulo. Que no tiene por qué ser un rectángulo, puede ser cualquier cosa. Y cuando llego al final, se me rellena. Y esta sería la forma de crear un plano adicional a tierra. Va ocupando todo con cobre para producir apantallamiento. Esto es una técnica que se suele utilizar y que no nos preocupemos, la serigrafía lo va a tapar, no va a haber conexiones porque va a estar todo serigrafiado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está todo hecho. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues mandarla a fabricar. Tenemos que fabricar este componente. Para ello, voy a volver otra vez a la presentación para explicaros, bueno, antes de nada lo que voy a hacer es guardar, porque si no guardo, mal asunto. Para explicaros cómo hay qué se entiende por los ficheros finales para poder realizar la fabricación. Porque esto que está aquí se podría utilizar, en algunos fabricantes te lo aceptarían, es la ventaja que tiene tanto Eagle como KiCad, que muchas veces tú puedes enviárselo directamente a tu proyecto, porque si os fijáis, todo se ha quedado grabado en una carpeta, todo está aquí, vosotros podéis hacer un zip y compartirlo, pero a mí lo que me interesa es que veáis que también existe otra forma de exportar esos datos de una forma más general, utilizando algún tipo de formato adicional. Bien, ¿cómo sería ese formato? Pues voy a volver un momentito a las presentaciones. A ver, ¿dónde estaba la presentación? Presentación, visor de documentos. No, este no era el visor de documentos. Estábamos en PowerPoint. Aquí estaría. Diapositivas. Pase a iniciar desde la diapositiva actual. Ahí estaría. Y volvemos para acá. Pues aquí podemos ver una serie de cosas que se pueden generar a partir de nuestro diseño. En primer lugar, la lista de elementos, la Bill of Materials, se utiliza, es un fichero tipo hoja de cálculo, puede ser CSV o Excel, dependiendo del programa, que te lista todos los componentes que hay. Porque es algo tan elemental como que después habrá que tener algo ordenado y llevarlo al fabricante para que el fabricante sepa qué es lo que... Para que el fabricante sepa al fabricante no, al comprador para decir, vamos a ir, por ejemplo, al distribuidor que sea, no voy a decir nombres porque no nos pagan, y decir, por ejemplo, que queremos tanta resistencia de 10 kiloohmios, tantas no sé cuántas, etcétera, etcétera. Y después identificarlos tranquilamente. Otro elemento que se puede generar es el drill file o el fichero de taladrado. Es un programa, es un fichero con las instrucciones que se van a proporcionar a un robot que va a hacer los agujeros en la placa. Eso los fabricantes se puede generar fácilmente, es un formato estándar, etcétera, etcétera. Otro es el fichero de posicionamiento de huella o el Footprint Position File, que es en KiCad, que es el nombre que se da en KiCad, pero que de forma general se llama el fichero centroide. Esto se hace porque muchas veces, muchas placas, o no se pueden montar directamente por una persona, ya que esa persona no tiene capacidad de hacer cosas, o bien hay tantas que hay que recurrir a un sistema mecánico, en particular un robot de posicionamiento. Bueno, pues esto es lo que hay que proporcionarle al robot de posicionamiento, para que sepa dónde tiene que colocar cada componente y cómo orientarlo. Es una cosa que es extremadamente útil si trabajáis con robots. Evidentemente también se pueden generar los PDFs, un PDF simplemente para imprimirlos, para tenerlo de recuerdo, para guardarlo en archivo, etcétera, etcétera. Incluso, y esta es la parte importante, el PCB talla 1.1.
Es una cosa que yo he utilizado a veces. Imprimo mi placa en formato 1:1 para después verificar que efectivamente las huellas, sobre todo si las he diseñado yo, son apropiadas. ¿De acuerdo? Otra cosa, y este es muy importante, otro tipo de fichero que se va a generar, son los Gerber. Los Gerber son cruciales. Los Gerber son ficheros que están escritos en un formato tipo vectorial, un formato gráfico tipo vectorial, como puede ser, por ejemplo, el PostScript, SVG, etcétera, etcétera, pero que se utiliza ampliamente para diseño de placas. Y te indican simplemente cuál es el dibujo asociado a cada elemento, a cada placa, en formato vectorial. Por ejemplo, indicándote de tal posición a tal posición hay una línea que cubre tanto y es el que va a ser aceptado por todos los fabricantes. Y cualquier programa de diseño de placas que se llame así debe poder generar los ficheros Gerber. Es crucial. Visto esto, pues nada, vamos a ver, vamos otra vez a nuestra plaquita que tenemos aquí y nosotros, por ejemplo, podemos generar en Fabrication Outputs, pues la Bill of Material File. Aquí le digo. Fijaos, voy a repetir por si ha salido muy rápido. File, Fabrication Outputs, BOM File. BOM es Bill of Materials File y yo le digo que lo guarde aquí, oscilador.csv. Si yo vuelvo a oscilador. Aquí al fichero, fijaos, se me ha creado un fichero oscilador.csv que yo voy a abrir. Abro en LibreOffice, que para eso estoy aquí trabajando en Linux. ¿Y qué me sale? Pues esto. Voy a ampliar un poquito para que veáis mejor. ¡Epa! Me he pasado. Y aquí os aparece el material, que es lo que contiene cada cosa. Creo que, si no recuerdo mal, se puede agregar elementos. Por ejemplo, podéis ver que el condensador CSU2 y CSU1 corresponden, que son dos, corresponden a 100 nanofaradios, con este encapsulado, etcétera, etcétera. Estos son muy útiles, como he dicho, cuando tengáis que hacer la lista de la compra o cuando le tengáis que pasar el material a la persona que os tenga que soldar o incluso vosotros mismos en un futuro, porque os hará falta. Bien. Sí, pero si no recuerdo mal, creo que se podían cambiar las opciones. A ver, que he hecho un vistazo. No, no deja cambiar. Yo creo que se podría ser, pero bueno, en fin, da igual. Más cosillas que se pueden hacer con esto. Vamos a hacer Fabrication Output. Aquí lo tengo. El drill file, como he dicho, es necesario, lo necesita el fabricante para hacer los agujeros. Está nuestra placa rellenita de agujeros. Así que yo creo, aquí os dicen una serie de cosas. No voy a entrar en detalles, son distintos formatos, que eso ya depende de lo que os diga el fabricante. Si vais a ir algún día, placa, pues, final. Si vais a ir algún día a algún fabricante, consultadlo primero cómo lo quiere y de todas formas, si no le valen, te lo dirá. Oye, que no hace falta, que no nos lo ha mandado bien. Y entonces, pues ya está. Aquí son condiciones. Yo le digo que genere el fichero. Y si vuelvo para atrás, veréis que se ha creado un directorio donde están aquí dos elementos que si yo abro con un editor de texto, como podéis ver, es un sitio donde está indicando cosas. Yo la verdad es que no lo entiendo, pero mientras la entienda la máquina, mejor. Bueno, sigamos. Ya hemos generado estos otros. Ahora toca generar los ficheros más importantes, los Gerber. Bueno, si queréis, se puede generar el centroide también. El CSV. Milímetros. Vale, inches. Single fiber board. Bueno. Upa. ¿Por qué me ha bajado? Algo está pasando, según. Bueno, da igual. A ver. Sí.
No me deja. Algún motivo está pasando, no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo con la placa, que no me deja generar el fichero de posición. Bueno, después se investigaría y se acabó. Bien, pero a mí lo que sí que me interesa ahora es generar el Herbert. El Herbert no se genera como el Fabrication Outputs con este tipo de fichero. Se genera con plot. Si le doy a plot, le digo que lo quiero pintar con un determinado formato y yo elijo el formato Herbert. Dentro de este formato, pues se pueden elegir distintos elementos. Por ejemplo, aquí ya te ha marcado por defecto los que se están utilizando. Están utilizando el cobre frontal e inferior. El paste es para colocar el bottom paste son para donde se coloca, creo que, si no recuerdo mal, no recuerdo muy bien. El silk es la serigrafía, máscara, etcétera, etcétera. Corte de ejes, etcétera, etcétera. Pues yo le voy a decir que esto mismo y con el formato que venga por defecto. No voy a complicar mucho. Le digo plot y ya está. Ya me la ha generado. Creo que está todo bien. Porque deberían estar, me ha marcado un fichero, aquí un mensaje en color verde. Debería todo estar aquí. Y efectivamente, aquí me han aparecido un montón de ficheros nuevos que son fácilmente reconocibles. Aquí se puede ver todos con la extensión Herbert y cada uno con su nombre. Botón cobre, botón más, botón paste, botón silk, ejes, frontal máscara, etcétera, etcétera. Bueno, son ficheros que si os fijáis, si yo pinto aquí, abro con un editor de texto. Es un formato que es, como he dicho, similar al PostScript. No vamos a entrar tampoco en más detalle. Quien lo entienda, pues oye, aleluya. Yo el PostScript y el PDF lo utilizo, pero no sé qué es. Bueno, pues con esto ya estaría la placa realizada. Algo tan sencillo, no hemos tardado mucho, pero claro, bueno, este es el diseño. Ahora vamos a añadir una cosa adicional. Vamos a intentar una prueba, a ver qué tal sale. Esto yo no sé qué va a pasar. Si sale mal, pues simplemente que lo recorten el vídeo después, lo ruego por favor, y si sale bien, pues sería un glorioso fin de fiesta, un glorioso fin de taller. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a intentar mandarla a fabricar. No la voy a fabricar, pero voy a hacer pruebas, ¿de acuerdo? Y para hacerlo, lo primero que voy a hacer es comprimir, señalo todo y lo comprimo. Esto, por favor, no lo hagáis, ¿eh? No, en formato tarjeta, no zip. Igual, ¿qué es esto? Y le digo crear. Ya está. Tengo aquí un fichero llamado final.zip. Ahora yo de aquí cierro. Esto lo cierro. Esto también fuera. 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 Y voy a abrir el navegador. Que ya tengo abierto. Vaya, a ver. Y ahora voy a irme a una compañía. ¿Qué compañía voy a irme? Bueno, hay una que por hacer las pruebas, que estoy haciendo las pruebas, que es JLC PCB. Es un fabricante que se encuentra aquí. Me voy a meter. Yo ya tengo configurada la cuenta, o sea que esto vosotros no lo podéis hacer salvo que ya tengáis, me deis la sorpresa. Le digo que me quiero meter. Como tengo yo puesto mi nombre por defecto, debería entrar a la primera. Y sí, ya me he identificado. Muy bien. Pues ahora le voy a decir Order Now. Y ahora aquí lo que voy a es decirle lo que quiero. Lo primero que voy a hacer es añadir el Herbert. Como ya he creado un zip antes, lo que yo voy a poner es, me vengo aquí y a ver qué me dice. No sé qué va a pasar, ¿eh? Yo creo que saldrá bien, pero no tengo muy claro. Lo está analizando, lo está procesando. Y fijaos, el fabricante ha dado el visto bueno a mi diseño. Dice que lo puede fabricar, que responde a sus System Error, Try Again. Vaya por Dios, me acabo de llevar un pequeño disgusto, pero no pasa nada.
Y ahora viene la parte importante. Tenemos que empezar a especificar cosas de este diseño. Por ejemplo, si nosotros, como vemos, está hecho a dos caras. Perfecto, es lógico, está a dos. Bueno, ¿qué más? Las dimensiones, ya me lo he dicho, son 37 por 34 milímetros. Los fabricantes van a hacer... vaya, no me voy a hacer caso. Si fuese esto una placa seria, pues me tomaría... me preocuparía, pero si no, no. Different Design 1, una placa, cuántas... Aquí hay cosas que se pueden cumplir. Por ejemplo, como estamos en Europa, yo tendría que hacerlas que fuesen libres de plomo. Así que lead free, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya estaré aquí. Si ahora yo me vengo para acá, hay un problema, algún tipo de problema por allí, me indicaría aquí cuál es el precio y y cuánto tardaría en llegar. Esta es una cosa que se puede hacer con muchos fabricantes y nada, simplemente es ya, yo si estoy conforme con lo que dicen, le daría Save to Cart y se realizará el envío. Esta persona en algún lugar del mundo, creo que esto está radicado en Hong Kong o algo por el estilo, te haría el diseño y te lo mandaría el tiempo que fuera. Esto ya es cuestión de estudiarlo porque hay que barajar precios, condiciones, etcétera, etcétera. Y ya está, pues esta es la cosa que yo os tendría que decir al respecto. No vamos a mandarla, por supuesto. Esta placa no debe hacerse, es una placa de broma, pero así ya por lo menos ya habéis visto cómo se puede hacer. Es relativamente fácil. Si alguno de vosotros quizás ahora se pregunta dónde otro sitio se podría mandar, pues mirad, os dejo también aquí una pequeña lista de distintos fabricantes con los que yo he trabajado alguna vez o sé compañeros que trabajan. Por ejemplo, aquí en España podéis mandarlos directamente, si hiciese falta, a esas que tenéis por ahí. No me pagan nada por hacer propaganda, simplemente lo digo para que lo sepáis. También hay otros componentes que están por ahí, todo dependiendo de... podéis elegir el que queráis. Recordad que tenéis que estimar capacidad de fabricación, número de capas que se pueden hacer, los circuitos, el tiempo de envío, la forma de pago, impuestos, etcétera, etcétera, costes de aduana y todas estas cosas, que si hacéis una producción en masa, pues hay que tener muchas cosas en cuenta. Todo lo que vosotros queráis. Es posible incluso que alguno de vosotros se os plantee no, si yo lo quiero hacer con una placa de, por ejemplo, una placa de estaño, también se puede hacer. Una placa de cobre, atacarlo con ácido, se puede hacer. Lo que ocurre es que hay que utilizar otras técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que generar Herbert, sino el PDF, pero todo es perfectamente posible. Bien, y con esto yo creo que el taller, por lo menos por mi parte, estaría concluido. Si alguien más desea, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento. Estoy viendo el chat, así que quien quiera hacerme preguntas, adelante. Aquí estoy esperando. Parece que lo has explicado todo perfecto, que no hay preguntas. O eso los he dormido a todos, una de dos. Mira. ¿Cómo se llama el programa de autorrutado? Perfecto, buenísima pregunta. La verdad es que no entiendo por qué no se va... Mirad, si aquí vamos, voy a escribirlo rápidamente en Google, creo que es Free Router KiCad. Sí, exacto. KiCad Free Routing. Dije Free Routing, es Free Routing. ¿Veis? Aquí está un programa que se llama Free Routing, que es el que se recomienda con KiCad. KiCad lo recomienda y ha dicho, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a reinventar la rueda. ¿Por qué tenemos que meter una herramienta de diseño automático, de colocación automática de pistas, si ya existe una muy buena que se llama Free Routing? Esa herramienta Free Routing forma parte actualmente forma parte de un sistema que se llama, de un programa que se llama Layout Package, que son los que se encargan de desarrollarlo. Este programa creo que, no sé si es libre o no, no recuerdo muy bien, pero en principio lo que es la parte de free routing
sí que es libre, ya está hecho, está libre. Se hace en Java, se puede instalar de muchos modos. Se recomienda utilizar directamente lanzando Layout Editor. Yo lo tengo aquí instalado ya, para que veáis. Habría que generar el fichero en Herbert, después hacer una cosa, volverlo para atrás y en principio ningún problema. Si alguien quiere realizar la compilación, creo que la compilación se puede hacer. Mirad, aquí veis las plaquitas tan bonitas que salen, etcétera, etcétera. Creo que creo que está por ahí, hay un fichero JIT, una zona JIT donde se pueden realizar las instalaciones. Bien, no sé si, pero claro, no he querido meterlo porque me parecía ya muy complicado, ya me parecía exceder las 2 horas que se supone que como máximo quería estar metido haciendo estas cosas. No sé si alguien más tiene más preguntas que hacer. Bueno, no sé si alguien, no veo a la gente que no pregunta, no pasa nada. Si tenéis algún tipo de dudas, recordad, me podéis mandar cualquier mensaje, yo os ayudo. Sobre todo todos aquellos que tenéis que enfrentaros a este tipo de problemas por primera vez y que a la hora de que estéis preparando vuestro trabajo fin de grado, vuestro trabajo fin de máster, todo lo que queráis, o para que os recordéis, yo sé que quedaría bonito colocar la diapositiva en el vídeo, cuando salga después, sería bonito que se viese, pero recordad, mi dirección de correo es fjfranco@fis.uc. ucm.es. Podéis mandarme los mensajes que quieran y si yo puedo os lo respondo lo más rápido posible porque a mí me encanta echar manos a la gente, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que podéis hacer, preguntádmelo. Por lo demás, si queréis, podemos dar por concluida lo que es el taller propiamente dicho. Te cedo la palabra, José Luis, por si quieres agregar algo más. Poco más. Y como efectivamente están indicando en el chat, muchísimas gracias una vez más, Francisco, por tu poder de iniciativa y sobre todo por este regalo que es tu tiempo y tus conocimientos para los demás. Muchísimas gracias. Si el conocimiento cada vez que se propaga el conocimiento se va generando más. Vamos creciendo, el conocimiento crece de forma exponencial y eso es lo que nos satisface a todos. Porque estoy pensando que a lo mejor acabo de solucionarle la vida a alguien y esa persona quizás haga cosas, con este pequeño empujoncito, haga cosas que sean maravillosas. Y si es alguno de vosotros, sería yo encantado, sería maravilloso que a partir de ahora vosotros podáis enfrentaros a este tipo de problemas sin ningún miedo y progresar en vuestros conocimientos. Eso es. Bien. Si entonces todo está concluido, pues yo veo posible. A ver, sí, las optativas, todos tenemos muchas ideas de cosas optativas que se pueden agregar a las titulaciones. Lo que pasa es que, como bien sabéis, como la gente que estamos aquí, que somos profesores, sabemos que no podemos meter optativas con 3 alumnos. No nos dejan. Si por mí fuera yo encantado. Pero no se puede hacer porque es que no es rentable. Tocará hacer más talleres para que así se vaya generando más interés. Porque también como han nacido otras asignaturas optativas. Así que sí. Este comentario, Ignacio, es el mismo que ya me ha llegado por otro lado mientras estaba Francisco dando el taller. Claro. Tiene una gran ventaja hacerlo así. Porque KiCad, al ser software libre, en principio la gente no tiene por qué pagar licencias. Hay otras asignaturas, otras titulaciones donde se incluyen optativas con algún tipo de programa que es muy útil, que empieza por L y termina en APIU. No voy a decir el nombre, pero que es muy conocido en electrónica, pero que yo considero que no se podría incluir nunca como optativa porque implica depender de un agente externo, de una empresa externa y de sus condiciones de uso. Y eso hasta cierto punto no podríamos forzar a los estudiantes a que se compraran sus licencias. Eso sería totalmente, no sería nada ético. Sin embargo, con KiCad o con programas similares que vayan surgiendo en el futuro, por supuesto que se puede hacer. Y oye, si es bueno para el CERN, es bueno para la UCM, ¿no? Exacto. Yo sé que, por ejemplo, cuando he visto el repositorio de placas que han sido hechas con este tipo la iniciativa Open Hardware con KiCad, hay una que me llama la atención
porque un compañero de mi departamento lo está utilizando, que se llama la White Rabbit, que es una especie de reloj o algo por el estilo, que se utiliza para sincronizar elementos. Y esta se hizo con KiCad, precisamente. Es hardware libre, se lo descarga, lo está utilizando para otro tipo de diseño y se hizo con esto y está publicado y cualquier cosa se puede hacer. Bien, si no hay nada más, ¿qué hacemos? ¿Cortamos ya? Damos por finalizada la sesión. Pues nada.